Muy queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos hace bien. En la primera lectura que leímos del capítulo 23 de Jeremías, se nos ofrece un mensaje directo a los pastores. Y atención, cuando hablamos de pastores, estamos hablando de usted, papá, mamá, que pastorean su pequeño rebaño. Estamos hablando de los docentes, estamos hablando de los líderes sociales. Claro que sí, y estamos hablando también de nosotros, los ministros ordenados, que tenemos una misión de pastoreo. El buen pastor es un servidor de la unidad. No permite que se le disperse el rebaño. Pero si complementamos la primera lectura junto con el capítulo 2 de la carta a los Efesios, que lo escuchamos en la segunda lectura, allí encontramos entonces otra clave, que el buen pastor, el que tiene la obligación, la misión, la tarea de construir unidad, está llamado a ser un instrumento de reconciliación. Y eso sí que nos hace falta en las familias colombianas y en la sociedad colombiana, que haya hombres y mujeres de reconciliación, buenos pastores que nos inviten al diálogo, al perdón, a encontrarnos, a reencontrarnos y a tejer y a construir la unidad de nuestro país, empezando por nuestras familias. Por eso, miremos a Jesús, que es el buen pastor, y el Salmo 23 nos dice: el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque camine por cañadas oscuras. Y podemos estar caminando personalmente o socialmente por cañadas oscuras, pero el salmista dice: nada temo, porque tú vas conmigo. Vayamos con Jesús. Y nos encontramos en el capítulo 6 de Marcos, que estamos leyendo, que después de la acción misionera, primera misión que realizaron los discípulos, lo escuchamos el domingo pasado cuando Jesús los envió a predicar el evangelio en su primera experiencia, ellos retornan al encuentro con Jesús. Y eso es lo que hacemos cada domingo. Después de todo el trabajo de la semana, nos reencontramos con Jesús. Hemos vivido una semana de misión, usted y yo, todos nosotros, cada uno en su nivel y en su ambiente, y nos reencontramos con el Señor Jesús para comentarle lo que ha pasado en nuestra vida, para escucharlo a Él, para renovarnos y recomenzar una nueva semana de misión. Y el Señor nos ofrece su palabra, su presencia, su sonrisa, su mirada, su voz, su amor, su misericordia. Y quiero tomar de ese capítulo 6 de San Marcos que estamos meditando 3 momentos para llevarlos a nuestro corazón, al corazón de su familia. El primero, Jesús les dice a los discípulos después de la misión: vamos solos a un lugar solitario a descansar un poco. Querida familia, el descanso hace parte de su vida. Por eso el domingo es la espiritualidad del descanso y del encuentro en familia y del encuentro con Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: vamos a descansar un poco. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Cuidando de sus misioneros, cuidando a sus discípulos. ¿Cómo hace falta ese cuidado del buen pastor que cuida su rebaño, que cuida a sus servidores? Todos los trabajadores, hombres y mujeres de Colombia, los del campo, los de las ciudades, tenemos el derecho y el deber de descansar. Pero atención, el descanso no depende de irnos a un lugar. En otras palabras, el descanso no depende del lugar, sino de la actitud y con quiénes, la compañía, con quienes descansamos. Dichosos aquellos discípulos, fueron a descansar y fueron invitados por el Señor Jesús para descansar. Entonces, el verdadero descanso suyo, que le da salud mental, que le da salud física y que le permite trabajar con más alegría, es descansar con Jesús, ir en la barca con Él. Él quería estar a solas con sus discípulos para que hubiera un lugar solitario, tranquilo, y para que hubiera silencio. ¿Cómo nos hace falta el silencio en la vida? No le tengamos miedo al silencio, todo lo contrario.
Propiciemos momentos de silencio donde nos encontramos con nosotros mismos, nos encontramos con la realidad, nos reconciliamos y retomamos las fuerzas para el camino. Un retiro espiritual. ¿Cuánto hace que usted y su familia no tiene la gracia de un retiro espiritual? Ayer me encontré con un grupo de personas, de familias, de adultos y de jóvenes que su párroco los convocó a 3 días de retiro espiritual. Yo no sé cómo haría ese párroco para convencerlos, pero los logró convencer de que tomaran el viernes en la tarde, el sábado, y están terminando hoy domingo. Se fueron a un lugar solitario, a un retiro espiritual. Un retiro espiritual le puede salvar su vida, le puede salvar su matrimonio, le puede salvar su estudio y su misión profesional laboral. Un buen retiro espiritual es un descanso con Jesús. Primer punto, Jesús nos invita a la soledad y al silencio, a descansar junto a Él. Segundo punto, lo tomamos también del capítulo 6 de San Marcos. Jesús desciende de la barca y cuando desciende de la barca, una multitud lo rodea porque se dieron cuenta que Él y sus discípulos se habían embarcado y se fueron por otros lugares y lo encontraron. Y miren que Jesús desciende de la barca. Había podido decir, giremos la barca y vámonos, demos un rodeo porque mire esa multitud. Él había podido alejarse de ellos, pero él decide descender de la barca. ¿Qué significa descender de la barca con Jesús? Significa tocar tierra, es decir, poner los pies en el suelo. No nos vayamos de Colombia, lo hemos dicho en estos días. Quedémonos en nuestra región. La realidad nos desafía, pero descendamos de la barca con Jesús. Es decir, no vayamos solos, porque solos, con nuestras capacidades, no somos capaces de transformar la vida, ni de la familia, ni de nosotros mismos. Necesitamos que Jesús, como dice hoy la segunda lectura, nos haga hombres y mujeres renovados, humanidad nueva. Descendamos de la barca y cuando uno desciende de la barca, toca las heridas, como dice el Papa Francisco, toca las heridas físicas, psicológicas de las personas, de los enfermos, de los ancianos, de los niños, de los jóvenes, porque los jóvenes también tienen heridas y necesitan ser escuchados, ser amados, ser perdonados. Jesús desciende de la barca, descendamos con Él, es decir, asumamos la realidad, pero no nos dejemos abrumar por la realidad. No permitamos que la realidad nos invada y nos llene de pesimismo. Seamos capaces de descender con Jesús y al descender con Él, descendemos llenos de esperanza, tocamos la realidad. Y se lo digo por experiencia misionera. Cuando uno escucha a un enfermo o a una familia en situación difícil, o cuando escucha a alguien que está privado de la libertad, necesariamente uno se transforma, empieza a ser agradecido, porque se da cuenta que hay personas que tienen dificultades más grandes que las nuestras. Aprende uno a ser valiente de corazón y a ser, como dicen hoy en psicología, resilientes. Es decir, ser capaces de levantarnos, de darle a nuestra vida una segunda oportunidad, pero también ser capaces de levantar al que está tirado en el camino para darle una segunda oportunidad. Eso es lo que se llama descender de la barca con Jesús y asumir la realidad de los otros y de nosotros. Y el tercer punto que quiero tomar a la luz de Jesús, el buen pastor, allí en el capítulo 6 de San Marcos, es que Jesús mira y se compadece, mira, se compadece y les enseña. Esa es la actitud del buen pastor, mirar. Qué bueno que aprendamos a mirar con la mirada de Jesús, que es una mirada compasiva. Él no condena a nadie, Él no excluye a nadie, antes al contrario, Él viene a perdonarnos, Él viene a incluirnos, Él viene a recogernos de las dispersiones que podemos tener nosotros en nuestra vida. El Señor Jesús mira con ternura, mira con compasión.
Mírese usted también a sí mismo con compasión. No vaya a ser que nos volvamos jueces durísimos de nosotros mismos. No estamos para darnos látigo a nosotros, ni para darle látigo a otros. Estamos aprendiendo de Jesús una mirada compasiva del otro. El otro tiene defectos, yo también tengo defectos. El otro se ha equivocado, yo también me he equivocado. Pero el Señor Jesús nos mira con compasión y nos enseña porque Él es el buen pastor. Él conduce nuestra vida y aunque caminemos por cañadas oscuras, nada debemos temer si Él va con nosotros. Ese tercer punto que les estoy proponiendo entonces es aprender a mirarnos y a mirar a los demás con la mirada compasiva de Jesús, que se hace cercano, que nos enseña, que nos levanta, que nos renueva y que nos transforma. Retomemos. Un buen pastor es ante todo un hombre o una mujer que es servidor de la reconciliación. Y para aprender a ser buen pastor, instrumento de reconciliación, debemos ir con Jesús, descansar un poco, tener un retiro espiritual, vivir un silencio con Jesús. Y después de ese silencio, descender a la realidad y tocar la realidad y el dolor así como está, pero además mirar a las personas y mirarnos de una manera compasiva. Que el Señor, con la Eucaristía, alimente estas actitudes en nuestra vida. Amén.